Hola amigos y bienvenidos a Raíces en la Mesa. En este podcast indagaremos en la cultura y gastronomía mexicana, donde emprenderemos un viaje conociendo las maravillas de la gastronomía mexicana. Saludos a todos los que se encuentran acompañándonos en este día. El nombre de quienes nos encontramos hoy con ustedes para el desarrollo de este tema de gran importancia para quienes nos dedicamos a la gastronomía es Ailín René Palacios Palacios, Sofía Muñoz Ramírez, Carolina Reyes Torres, Ramón Balbuena Trujillo. y venimos a desarrollar el tema el consumo de carne en la época antigua y su relación con la antropofagia. Este tema está relacionado con los conocimientos básicos de la cocina que sabemos ha estado presente en todas las épocas de la historia desde todos los ámbitos de la vida. quisiéramos iniciar pidiéndote que te cuestionaras sobre ¿sabías que la antropofagia tiene relación con el consumo de carne? ¿Por qué es importante conocer el origen de consumo de carne en la gastronomía? Y si consideras que la época antigua pudo haberte heredado algunas acciones como la cocción, la condimentación o el tipo de carne que actualmente consumes. Las respuestas a estas preguntas las irás identificando a través del desarrollo de este tema que esperamos sea de tu agrado e interés. En lo que se refiere a la antropofagia, podemos decir que en la época antigua se han encontrado algunas evidencias de ritualidad asociada al consumo de carne humana. En diferentes culturas, el consumo de carne humana se ha relacionado con prácticas rituales y ceremoniales. Por ejemplo, en algunas culturas mesoamericanas, como los aztecas, se llevaban a cabo sacrificios humanos como parte de rituales religiosos. Estos tenían un significado simbólico y se creía que eran necesarios para mantener el equilibrio cósmico y asegurar la prosperidad de la comunidad. Estas prácticas rituales asociadas al consumo de carne humana eran específicas de ciertas culturas y no eran comunes en todas las sociedades antiguas. Algunos ejemplos de antropofagia que podemos mencionar en la época antigua son las sociedades precolombinas de Mesoamérica, de las que se han encontrado evidencias arqueológicas que sugieren que algunas sociedades practicaban el canibalismo en contextos rituales y ceremoniales. En algunas islas del Pacífico como Fiji y las Islas Salomón se han encontrado estas sociedades. El canibalismo a menudo estaba asociado con prácticas de guerra y rituales religiosos. Se han encontrado registros históricos que sugieren que el canibalismo pudo haber sido practicado en la antigua China en tiempos de guerra y hambruna. Algunos relatos mencionan la práctica de comer carne humana en situaciones de extrema necesidad. Hay algunos indicios de prácticas de canibalismo en la antigüedad, aunque son menos comunes que en otras regiones. Por ejemplo, se han encontrado restos humanos como marcas de corte en sitios arqueológicos europeos que sugieren el consumo de carne humana en ciertos lugares. Es importante no perder de vista que aunque se han documentado casos de antropofagia en la antigüedad, no era una práctica generalizada ni una característica definitoria de todas las sociedades antiguas. Además, la interpretación de la evidencia arqueológica histórica puede ser compleja y los motivos detrás del canibalismo pueden variar según el contexto cultural y social específico. En la época antigua, los seres humanos consumían carne como parte de su alimentación. Según las investigaciones, los primeros homínidos del género Homo eran capaces de obtener carne de animales de gran tamaño, incluso de más de 1 tonelada de peso. La carne no era un alimento marginal en su dieta, sino que era una parte fundamental de la misma. Se sabe que cazaban animales de tamaño pequeño y medio para obtener carne, y se estima que el inicio de la caza en los seres humanos tiene alrededor de 2 millones de años de antigüedad. El consumo de carne humana y el desarrollo de herramientas fueron las razones que desencadenaron que los primeros humanos desarrollaran mandíbulas más pequeñas y un cambio significativo en su rostro. Se sugiere que el consumo de carne cruda y el uso de herramientas de piedra permitieron a los primeros humanos alimentarse con carne y obtener los nutrientes necesarios para su desarrollo. El papel de la carne en la sociedad antigua fue fundamental y multifacético, ya que influyó en la economía, la cultura, la religión y la nutrición de las civilizaciones antiguas en todo el mundo. Haciendo un análisis detallado de cómo la carne fue significativa en la sociedad antigua, podemos decir que va desde la nutrición y alimentación, ya que proporcionaba una fuente importante de proteínas, grasas y otros nutrientes esenciales en la dieta de las personas en la antigüedad. Para muchas sociedades antiguas, especialmente aquellas que no practicaban la agricultura intensiva, la caza de animales salvajes era una forma crucial de obtener carne fresca. En lo que se refiere a la economía y al comercio, era un producto valioso en muchas economías antiguas y a menudo se intercambiaba como mercancía en las redes comerciales. Las regiones ricas en ganado como Mesopotamia y el Valle del Nilo tenían una ventaja económica significativa debido a la disponibilidad de carne por el consumo local y por el comercio con otras regiones.
En algunas sociedades antiguas, el consumo de carne estaba asociado con el estatus social y la riqueza. Por ejemplo, en la antigua Roma, el consumo de carne era un símbolo de opulencia y poder, y los banquetes lujosos solían incluir una amplia variedad de carnes exóticas. Del mismo modo, en algunas culturas antiguas, ciertos tipos de carne podían estar reservados para las élites o para ceremonias religiosas específicas. Tenía un papel importante en muchos rituales religiosos y ceremonias sacrificiales en la antigüedad. En civilizaciones como la antigua Grecia, Roma, Egipto y Mesoamérica se realizaban sacrificios de animales como ofrenda a los dioses o como parte de rituales de purificación y expiación. Estos sacrificios también tenían un componente social y comunitario, ya que a menudo se consumía la carne del animal sacrificado en banquetes ceremoniales. Finalmente, también juega un rol en la mitología y el folclore. Los relatos mitológicos a menudo presentaban animales míticos cuya carne confería poderes especiales o se asociaba con la inmortalidad. Además, las leyendas sobre héroes que cazaban bestias feroces y traían carne fresca a sus comunidades eran comunes en las tradiciones épicas de muchas civilizaciones antiguas. Hay que tener en cuenta que el papel de la carne en la sociedad antigua varía según la cultura y la época. No todas las sociedades tenían acceso regular a carne y su consumo podía estar limitado por factores como disponibilidad de animales y los recursos económicos de la población. Una parte que no podemos dejar de mencionar es la forma en que se obtiene la carne en esta época, ya que es relevante tenerlo en cuenta desde el punto de vista gastronómico. En la época antigua, las fuentes de alimentación disponibles variaban según la ubicación geográfica, el clima y los recursos naturales disponibles de cada región. La caza de animales silvestres era una fuente de alimento para muchas sociedades antiguas. Los seres humanos cazaban una variedad de animales, desde mamíferos terrestres como ciervos, jabalíes y conejos, hasta aves y animales pequeños como liebres y ardillas. Las herramientas que se utilizaban para la caza incluían lanzas, arcos y flechas. La carne de caza proporcionaba una fuente rica en proteínas y grasas para la dieta humana en muchas culturas antiguas. La pesca era otra actividad importante para obtener alimentos, especialmente en comunidades que vivían cerca de cuerpos de agua, como ríos, lagos y mares. Se utilizaban una variedad de técnicas de pesca, que incluían redes, anzuelos, arpones y trampas. Los pescados y mariscos proporcionaban una fuente valiosa de proteínas, ácidos grasos, omega 3 y otros nutrientes esenciales. La domesticación de animales para poder obtener alimentos comenzó en la época neolítica y se convirtió en una práctica común en muchas sociedades antiguas. Animales como vacas, ovejas, cabras, cerdos, aves de corral y camellos fueron domesticados para la producción de carne, leche, huevos, lana y otros productos. Conservar la carne era crucial para garantizar un suministro de alimentos durante los periodos de escasez, largos viajes o situaciones donde la caza o la pesca no eran posibles. Algunos de los métodos de conservación que se utilizaban en la antigüedad era El ahumado, que era un método común para conservar la carne en muchas culturas antiguas. Consistía en colgar la carne sobre un fuego o en una cámara de humo donde se dejaba expuesto al humo generando por la quema de madera u otras materias orgánicas. la salazón, era otro método de conservación que consistía en cubrir la carne con sal o sumergirla en una solución salina durante un periodo de tiempo prolongado. El secado era un método eficaz para conservar la carne en entornos con climas secos y soleados. Consistía en colgar la carne al aire libre o en un lugar con buena circulación de aire, donde se dejaba secar al sol durante un periodo de tiempo prolongado. Estos métodos de conservación eran fundamentales para la supervivencia de las sociedades antiguas, ya que permitía almacenar alimentos durante periodos muy largos y diversificar su dieta más allá de las temporadas de caza o pesca. Contribuyeron al desarrollo de técnicas culinarias y gastronómicas únicas en diversas culturas de todo el mundo. El consumo de la carne no solo ha tenido beneficios para el ser humano, ya que haciendo la evaluación del impacto medioambiental del consumo de carne en la época antigua, hay que comprender cómo las actividades humanas afectaron los ecosistemas y los recursos naturales en ese periodo. La sobreexplotación excesiva de ciertas especies animales por parte de las sociedades antiguas pudo haber llevado a la disminución de poblaciones de animales. Esto podría haber alterado los equilibrios ecológicos y afectado la biodiversidad local. La caza selectiva de ciertos animales depredadores o presas podían haber cambiado las dinámicas de las poblaciones animales, afectando a otros organismos en la cadena alimentaria y en los ecosistemas en general. El impacto en el paisaje.
Las actividades de caza, como la creación de trampas, la quema de áreas para ahuyentar a los animales o la construcción de refugios, podrían haber tenido efectos en el paisaje, modificando la vegetación y los hábitats naturales. Otro factor es la sobrepesca, ya que en algunas áreas la pesca intensiva por parte de las sociedades antiguas pudo haber llevado a la sobrepesca de ciertas especies, lo que afectaba los ecosistemas acuáticos y la disponibilidad de recursos para otras especies. Y asimismo, las prácticas de pesca, como el uso de redes, trampas y métodos de pesca destructivos, podrían haber causado daños en los hábitats acuáticos, como los arrecifes de coral, los lechos de algas marinas y los manglares. Junto con la pesca dirigida, también es probable que hubiera capturas accidentales de especies no objetivo, lo que podría haber tenido efectos negativos en la biodiversidad y la salud de los ecosistemas acuáticos. Si bien estas actividades eran fundamentales para la subsistencia de las sociedades antiguas, también puede haber contribuido a la degradación ambiental y a cambios en la biodiversidad local. Los patrones de consumo de carne en la época antigua nos ofrecen importantes lecciones que pueden aplicarse para abordar los desafíos actuales relacionados con la agricultura, la ganadería y la alimentación sostenible en el mundo contemporáneo. Asimismo, las sociedades dependían de una variedad de fuentes de alimentos, incluyendo la carne de pescado, los cereales, las legumbres y vegetales. Esta diversificación de la dieta proporcionaba una amplia gama de nutrientes y reducía la presión sobre los recursos naturales. En muchos casos, las sociedades antiguas tenían prácticas de manejo sostenible de los recursos naturales, como la rotación de cultivos, la gestión de pastizales y la regulación de la caza y la pesca. Hoy en día hay un creciente reconocimiento de la importancia del bienestar animal en la producción de carne y se están promoviendo prácticas más éticas en la ganadería, como la cría en pastoreo y la reducción del estrés durante el sacrificio. El aprovechamiento integral de recursos. En la época antigua, las sociedades a menudo aprovechaban integralmente los recursos animales, utilizando no solo la carne, sino también otros productos como la piel, el cuero, los huesos y los cuernos. Las sociedades humanas consumían carnes, que variaban según la disponibilidad de recursos naturales en cada región, las prácticas de caza, pesca y ganadería, así como las preferencias culinarias y culturales de cada grupo. La caza de animales salvajes era una actividad importante para obtener los alimentos y se consumían diversas especies como los mamíferos terrestres como ciervos, jabalís, conejos, liebres, bisontes y alces, así como aves como faisanes, patos, gansos y palomas. La domesticación de animales comenzó en la prehistoria. En la época antigua se consumía carne de una variedad de animales domésticos. Esto incluía ganado como ovejas, vacas, cabras y bueyes, así como cerdos, aves de corral, pollos, pavos y patos, y animales de caza menor criados en cautiverio como conejos y codornices. En las regiones costeras y cerca de cuerpos de La domesticación de animales comenzó en la prehistoria y en la época antigua se consumía carne de una variedad de animales domésticos. Esto incluía ganado como vacas, ovejas, cabras y bueyes, así como cerdos, aves de corral como pollos, pavos y patos, y animales de caza menor criados en cautiverio como conejos y codornices. En las regiones costeras y cerca de cuerpos de agua, el pescado y los mariscos eran una fuente importante de proteínas. Se consumían una variedad de peces de agua dulce y salada, como trucha, salmón, carpas, atunes, sardinas y anguilas, así como mariscos como mejillones, almejas, ostras y cangrejos. Además de las aves domésticas, se cazaban y consumían varias especies de aves silvestres en la época antigua. Aquí se incluían aves migratorias como gansos y patos, así como aves de caza terrestres como perdices, faisanes, pavos salvajes y codornices. Se consumía carne de animales exóticos, como una muestra de estatus social o por razones ceremoniales y rituales. Incluía animales como elefantes, rinocerontes, leones, leopardos y cocodrilos. En la época antigua, la carne era una fuente importante de nutrientes para muchas culturas en todo el mundo. Aunque las dietas variaban según la región y los recursos disponibles, la carne proporcionaba varios nutrientes esenciales para la salud humana. En la época antigua, las técnicas de cocción de carne variaban según la región y la disponibilidad de recursos. Las prácticas culinarias en cada cultura eran específicas. Una de las técnicas más antiguas y simples era el asado de carne sobre un fuego abierto. La carne se colocaba en espetones o estacas y se cocinaba directamente sobre las llamas o brasas. Otra técnica común era el estofado, donde la carne y otros ingredientes se cocinaban
lentamente en recipientes de barro colocados sobre fuego. El hervido era una técnica utilizada para cocinar carne en líquido. La carne se cocía lentamente hasta que quedaba tierna y jugosa. Se utilizaba para preparar sopas, guisos, caldos nutritivos que a menudo se consumían como platos principales o acompañamientos. El ahumado y el curado eran técnicas utilizadas principalmente para conservar la carne, pero también agregaban sabor y textura distintivos. La carne se exponía al humo de madera durante un periodo de tiempo prolongado para secarla y preservarla. Otras culturas antiguas utilizaban hornos de barro para cocinar la carne. En ellos se colocaba la carne dentro de... nuevo. Algunas culturas antiguas utilizaban hornos de barros para cocinar la carne. La carne se colocaba dentro del horno y se calentaba mediante la combustión de madera u otros materiales. Este método, conocido como envoltura en hoja, ayudaba a retener la humedad y los sabores naturales de la carne durante la cocción. En la época antigua se utilizaba una variedad de utensilios para cocinar carne adaptados a las necesidades y tecnologías disponibles en cada región. Los recipientes de barro eran ampliamente utilizados para cocinar carne en la antigüedad. Se empleaban para preparar guisos, estofados y otros platos que requerían cocción lenta sobre el fuego. Además de eso, existían ya algunos condimentos. Se utilizaban una variedad de especias y hierbas para sazonar. Unas de ellas eran la pimienta negra, que era una de las especias más valoradas en la antigüedad. La canela era apreciada por su aroma cálido y dulce. El comino era una especie popular en muchas culturas antiguas, conocida por su sabor terroso y ligeramente amargo. En la innovación y tecnología, a lo largo de la historia, hemos visto cómo la innovación y la tecnología han transformado la forma en que producimos y procesamos y consumimos la carne. En este momento retomamos... Hemos llegado al final de esta emisión. Fue un gusto haber estado con ustedes, esperemos haber aportado información útil. Recuerda que con esfuerzo se pueden aprender muchas cosas. Si nos quedan dudas, nos gustaría saber más. Te invitamos a buscar información en fuentes confiables o consultar con tus docentes. También te invitamos a discutir el tema con tus amigos y familiares. Somos tus amigos Aileen, Sofía, Caro y Ramón y los invitamos a que continúen preparándose hasta la próxima.